Buenos días. Hola. Podéis pasar que vamos a empezar ahora mismo. Buenos días. A todos va a resultar que parece un déjà vu, pero no es la primera vez que hablamos. Bienvenidos a la Feria Bonica. Bienvenidos a la Feria del Libro de Murcia. Esta mañana tenemos la presentación de un libro de relatos que se llama Hotel Dante. Está escrito por los miembros de la web de literatura El Quinto Libro, y aquí tenemos a 4 de los responsables de la criatura: Víctor Mirete, Alfonso Gutiérrez Caro, Pilar Fernández Senac y Cristóbal Terrer. Bienvenidos a la Feria del Libro de Murcia. Disfrutadlo. Le damos un aplauso para empezar. Bueno, pues gracias a todos por venir, sobre todo en este día tan caluroso. Y bueno, Hotel Dante, estamos aquí, yo creo que el tercer año ya consecutivo en la Feria del Libro, en el pabellón número 1 estupendo que nos han montado. Distopía 3. Yo, si queréis, un poco voy haciendo de maestro de ceremonias y vamos organizándonos. Pero, por ejemplo, ayer me pasó una anécdota curiosa con un amigo que se llama Javi, que muchos de por aquí lo conocéis, y me dijo: oye, pero eso del Quinto Libro, que es una editorial, vosotros publicáis libros. Entonces yo creo que a lo mejor, si vamos presentando primero el blog y de ahí vamos entrando en materia en el libro, estaría bien. De hecho, yo soy el que tiene el teléfono en la web y la gente me llama, y efectivamente mucha gente me llama para que le publiquemos el libro. Y digo, no, esto es un blog de literatura. Pero bueno, explicar vosotros qué es el Quinto Libro y cómo surgió. Ahí tenéis un micro. Buenos días o tardes ya. Gracias por vuestra asistencia. Yo creo que, bueno, buena parte del público ya nos conoce, entonces eso va a hacer más fácil la presentación. El Quinto Libro es un blog que nació, si no me equivoco, en diciembre de 2017. ¿18? ¿Seguro? 17. No sabemos ni nosotros. Bueno, pues un blog de literatura que nació hace ya de 5 a 6 años, ¿no? Vamos a decir, en un rango ahí, ¿eh? Y que, bueno, trata de 4, o trataba al menos en un principio, éramos 4 fundadores: Jesús, Víctor, Cristóbal y yo mismo, que, bueno, unos locos de la literatura, nos gusta, es una de nuestras pasiones, y queríamos, pues, reflejarla, volcarla, aparte de nuestros libros, pues también hablando de los libros de otros, ¿no? Y entrevistando a autores y contando, pues, todas las cosas que nos interesan del mundo de la literatura. Y pues nada, quedamos un día a cenar, una cosa llevó a la otra, ¿verdad? Y casi sin quererlo, a los 2 o 3 días, Cristóbal ya había montado la web, ¿eh? Y ahí estamos, ¿no? Tenemos una trayectoria ya de unos cuantos años en la que nos han nominado a premios, nos han dado premios, hemos crecido muchísimo, sobre todo en calidad. Tenemos nuevos redactores nuevos. Pilar casi fue la primera redactora, primer fichaje, efectivamente, el primer año de vida, ¿no? Y luego ya vino Antonio Parra, Paco Rabadán y Graciela Moreno, sí, Rosa Huertas y bueno, y María Belmar, que también estuvo con nosotros unos años, ¿no? Y al final hemos montado un equipazo. Y aparte de reseñar y escribir y hablar sobre libros, pues también de vez en cuando escribimos nuestros propios libros. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso de repente de ser un blog literario, decidir dar el salto a escribir el primer libro de relatos, Distopía 1, que era en esa ocasión 4 relatos, porque solo estábamos nosotros dentro del proyecto, de ciencia ficción? También cómo surgió, que yo me imagino que también alguna cerveza que otra alguna había por ahí, sí. Pues claro, yo creo que era la celebración del primer aniversario, ¿verdad? Del blog o algo así. Y pues al igual que surgió la primera cena, sí. Al igual que surgió la idea del blog, luego surgió la idea del libro. Y entonces pues nos liamos la manta a la cabeza y empezamos a escribir un libro a 4 manos, que fue el Distopía 1. Ahí el género, la idea era la ciencia ficción, la distopía, porque de ahí viene el gancho, ¿no? El nombre de nuestros libros. Y luego, pues al año siguiente o a los 2 años siguientes, nos enfrascamos en otra aventura muy diferente, que la va a contar Víctor, porque es un gran fan de ese género, del segundo libro,
Que nos cuente un poquito cómo fue eso. Bueno, el blog realmente nació como tapadera para blanquear dinero. Luego, por lo que sea, íbamos ganando mucho más dinero, había que blanquear mucho más, entonces decidimos, vamos a hacer unos relatos que partan desde nuestra pluma. Nació Distopía y posteriormente llegó La mano del muerto, que fue el segundo de los volúmenes de Distopía, que era básicamente 7 relatos western ambientados en el salvaje oeste y que decidimos hacer por aquello de proponernos un nuevo reto, de enfrentarnos a un género que quizá no habíamos, o quizá no, seguro no habíamos tratado a nivel literario ninguno de nosotros, sí que habíamos visto cine y demás, pero fue un poco un reto y fue un poco seguir con la estela de Distopía y a partir de ahí pues creamos La mano del muerto y a continuación pues al año siguiente o al año y medio o 2 años dijimos fue bien, La mano del muerto fue bien, Distopía 1 fue un poco menos bien porque fue el inicio de la andadura, La mano del muerto fue muy bien, incluso presentamos en el Festival de Cine Western de Almería, en pleno salón del Far West, donde Clint Eastwood y compañía se tomaban sus buenos whiskies y ahí nos lo tomamos nosotros también, los buenos whiskies. Y años después pues nació Hotel Dante. No, en la presentación de La mano del muerto surgió la idea de Hotel Dante y bueno, un año después lo presentamos y una semana después de presentarlo nos dieron el premio, como ha dicho Jesús Boluda, a Mejor Libro de Relatos 2023 de los premios Editorial Círculo Rojo. ¿Es tongo? Está claro que es tongo. Como es el planeta, es tongo, como es el Nadal Toco, pues los premios Círculo Rojo nos han dado un tongo que es el premio a Mejor Libro de Relatos. No, ya fuera bromas, sinceramente creo que no lo merecíamos y si no nos lo merecemos, por lo menos el dinero no lo vamos a gastar. Y nada, pues así ha surgido Hotel Dante, que ya pues a partir de aquí imagino que ya hablaremos largo y tendido de Hotel Dante, que va sobre 7 relatos que están titulados cada uno de ellos con uno de los 7 pecados capitales. Sí, es curioso. Empezamos ciencia ficción, luego western, que es un género complicado. Ahora, si queréis, podemos hablar un poco de cada uno de ellos. Un género que no suele ser habitual encontrar en literatura. Y ahora Hotel Dante. No sé si tiene un género, Pilar, o cuéntanos un poquito de qué va, porque bueno, siempre todos estos distopías tienen un punto en común del que surgen los relatos y a partir de ahí cada autor tiene libertad. Pero bueno, Hotel Dante, ¿qué es? Cuéntanos. Pues como ha dicho Víctor, Hotel Dante tiene uno de los puntos en común que tiene, son los 7 pecados capitales. Cada uno de nosotros hemos escrito sobre uno de ellos, que se hizo en un sorteo súper legal, bajo notario y todo, se repartieron los pecados, nadie eligió el pecado que le tocaba escribir. El notario fue la hija de Víctor, estaba ahí dando fe. Y bueno, y otro punto que tienen en común es que todos tienen que ocurrir en un hotel que se llama Hotel Dante, que está situado en los Pirineos y entre los años 80 y 90. Todos teníamos que seguir esas directrices que ocurrieran en el hotel, que fuera el pecado que nos tocó, y todos los relatos tienen el número de una de las habitaciones del hotel, que son todos la planta 7ª, como corresponde. Yo, por ejemplo, soy el 703, que me tocó la soberbia y estoy ahí la 3ª. Y luego yo creo que sin quererlo y de verdad que todos teníamos total libertad, pero para mí que se engloban un poco, son un poco oscuros, ¿no? Como, ¿no? Entonces un poco negros, y yo creo que todos hemos seguido ese guión dentro de que, por ejemplo, mi estilo, mis libros de mis novelas no son negras, pero es verdad que con ellos estoy pillando el gusto de escribir sobre negro. El de La mano del muerto también era un relato negro, este también, y es verdad que le pillas el gustillo a esto de ir matando los personajes que te molestan. Y ya está. Bueno, un hotel en los Pirineos, años 80, y en cada habitación sucede, o no tiene por qué suceder a lo mejor en la propia habitación, como es en mi caso, pero sí que todos los personajes, todos los protagonistas de estas historias, pues tienen que parar en algún momento en este hotel de montaña, que yo creo que sí que teníamos claro que iba a ser años 80, porque esa es una época, pues ya han pasado unos años, en la que, bueno, podría pasar de todo, ¿no? Si fuera actual, a lo mejor, pues no te terminas de creer los relatos. Y luego también de esa forma nos quitamos uno de los grandes problemas que tienen los escritores, que es el tema de los teléfonos móviles. Que siempre, claro, al tener el teléfono móvil, pues el protagonista se puede salvar o sortear algunas situaciones, cosa que en los años 80 sin móviles nos lo hemos quitado encima.
Bueno, si queréis podemos ir repasando un poco cada uno, que nos contéis vuestro relato de qué va, sin destripar nada, como siempre. O bueno, si queréis hacer spoiler, allá vosotros. Pero bueno, y yo no haría ningún destripe, porque ya sabéis que el libro lo tenéis a la venta aquí en la caseta de Palin, la organizadora de la Feria del Libro. Y ahora, cuando termine este acto, estaremos aquí firmando para el que quiera. Así que, bueno, Alfonso, tú que tienes el micro. Venga. Nombre y pecado. Y número de habitación. Pues la primera habitación que encontramos al abrir el libro, 701, y el pecado es avaricia, el que me tocó en suerte. Bueno, yo, siguiendo al hilo de lo que decía un poco Cristóbal, creo que el hecho de que los relatos tengan lugar entre los años 80 y 90, pues nos hace, por un lado, alejarnos de esas tecnologías de hoy en día, ¿no? De los WhatsApp, el Internet, y etcétera, etcétera, y entonces crear todavía un ambiente, creo yo, más oscuro, más apartado, ¿no? Porque la idea de un hotel en los Pirineos, pues, es bastante atractiva, ¿no? Te imaginas ahí el hotel rodeado de árboles en el bosque, perdido, ahí en medio de la nada, ¿no? La nieve. Y si encima, pues, estamos en una época en la que estábamos todos algo más incomunicados, ¿no? Por así decirlo, pues creo que eso todavía le da un plus a las historias, ¿no? El mío, pues creo que, no lo digo, pero doy datos, ¿no? Que uno puede imaginar que estamos a finales de los años 80, ¿sí? Y bueno, que fue casualmente, creo que en nuestras infancias, ¿verdad? O al menos la mía. Vosotros sois más mayores, pero fue mi infancia allí en los 80 y por un lado, pues estaba bien esto de intentar recordar cosas, ¿no? Pues, a nivel cultural, qué es lo que pasaba en esos años, cómo vestíamos o cómo hablábamos, ¿no? Y todas esas cosas añadirlas un poco al relato. Mi relato, el titulado Avaricia, va sobre un perdedor, es un personaje muy oscuro, que ha tenido una vida muy mala, una vida delictiva, una vida prácticamente entre rejas, privado de libertad, y que en un momento dado pues decide darle un vuelco a su situación y vivir esa vida que hasta ese momento pues se le había sido esquiva o se le había negado, ¿no? De alguna manera. Y ese es el punto de arranque, una jugada que él hace y que le lleva a este hotel pirenaico, y en el que, bueno, él pensaba que iba a encontrar un remanso de paz, un lugar tranquilo, y bueno, sin adelantar mucho, mucha paz no va a encontrar allí. O a lo mejor sí, depende de cómo se mire, ¿no? ¿Nos quieres contar sobre tu relatico? A ver, aunque parezcamos youtubers o tronistas de Telecinco, realmente todos tenemos más de 40 años de pecado ya encima. Somos de los 80 o pre-80, tú del 57 o así eres tú, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, el enfocarlo en los años 80 daba todas esas claves que queríamos de atmósfera, de aislamiento, de incomunicación, pero también era volver un poco hacia un mundo que ya se nos va quedando lejos, pero que todavía nos queda. En la nostalgia todavía se nos repite a diario. Yo creo que cuanto mayor te haces, más el pasado más vuelve a uno mismo. Entonces, bueno, los 80, creo, 80, a principios de los 90 también hemos pincelado, venía muy bien para estos relatos. En mi caso me tocó la ira y bueno, pues yo es que realmente no puedo decir mucho sobre el relato porque destriparía demasiado. Sí que es cierto que yo quise hacer un relato que fuese sugestivo, que fuese inmersivo y que jugase un poco con la confusión. Aparte de que lo tengo fragmentado a nivel de una forma temporal, el relato hace idas y venidas en el tiempo, un poco siguiendo la estela de series de este tipo, de series de televisión de este tipo, pues quería trasladarlo un poco a mi narrativa. Y juega, como digo, juega un poco con la confusión porque creo que el desenlace de todo es un poco arrastrado por toda esa confusión que hay al inicio y que creo que genera la ira. La ira, para mí, de los 7 pecados, creo que es el pecado que todos tenemos, sí o sí, a diario. Los otros podemos en mayor o menor medida tener unos más, unos menos, otros tenerlos, otros no, pero creo que la ira siempre está en cada uno de nosotros. Está latente, está ahí, la vemos a cada segundo, en cada sitio. Solo tenemos que encender la televisión o mirar a nuestro marido y a nuestra mujer y decir, joder, hay ira. En el ambiente se palpa ira.
Y bueno, pues es un poco el relato. Si puedo decir algo, porque ya os comento que no puedo hacer ni una sinopsis ni un resumen, porque desvelaría realmente. Si quiero decir algo que esclarezca un poco de lo que va, al final revelaría muchas cosas. Pero sí que es cierto que es una especie de tratado, una especie de sentimiento sobre lo que provoca la ira, que es al final un caos y una locura. La ira desemboca siempre en caos y locura. Y sobre eso va un poco el relato. Yo espero que nadie, o casi nadie, averigüe el final hasta si no la penúltima, la antepenúltima página. Y si 1 de cada 5 lectores consigue no saberlo hasta esa página, pues yo ya me sentiré un poco agradecido y satisfecho. Bueno, tenemos ya 2 pecados. Pilar, ¿te animas con el tuyo? Bueno, yo lo haré breve. El mío ya he dicho antes que era la soberbia. Para mí, cuando me tocó, no me hizo ni chispa de gracia. Porque para mí era un pecado como complicado. Los otros como que los tenemos muy visualizados y entonces yo cuando eso digo, no me gustó. Pero bueno, como me lo tuve que comer con patatas, pues llegó el momento que quería hacer algo un poco sutil, porque para mí la soberbia también es como un pecado que puede exagerarse mucho, hacerse como mucha parodia del pecado, del que va por encima, el que se cree por encima. Y entonces quería hacer algo un poco sutil y no sabía, o sea, es como que no sabía en qué soberbia quedarme. Y al final decidí escoger la soberbia que da el poder, del poderoso, de que cree que porque tiene poder, el poder que da el dinero. Se puede escapar de cualquier cosa, está por encima de cualquier persona, de cualquier cosa. Y entonces, pues, mi historia es un chico que llega al hotel por unas determinadas razones y entonces yo creo que al final he conseguido lo que pretendía, que es que fuera un relato bastante sutil sobre la soberbia, pero yo creo que no digo en el relato, no aparece la palabra soberbia nada más que en el título. Creo que no lo digo en ningún momento, pero creo que se intuye que es una persona, evidentemente, que va por encima de los demás y que se cree por encima de los demás. Y el final, que me costó mogollón saber cómo acabar esa historia, al final creo que se me ocurrió que fue como rizar el rizo de la soberbia, porque es como que la soberbia se ve superada por otra soberbia. Y entonces la verdad es que estoy muy satisfecha con el relato y es que no hay mucho más que contar. Sí, yo creo que se ha quedado un libro muy redondo, no me voy a cansar de repetirlo, por eso fuimos nominados y ganamos el premio a Mejor Libro de Relato Círculo Rojo a nivel nacional. Y bueno, también este señor que hay aquí, que no es Valle Inclán, es Jesús Boluda, director de la Feria del Libro, responsable de todo el tinglao este maravilloso que tenemos aquí, de la Feria Bonica. También es miembro fundador del Quinto Libro y obviamente también participa en todos los Distopías. Ahora si quieres hablamos de los plazos y tal, los problemas logísticos que siempre tenemos con tu relato, pero bueno, cuéntanos también tú, ¿por qué no?, de cuál es tu relato. Me pongo aquí. No. Mi relato es la envidia, pero como yo soy muy envidioso, pues lo que decidí fue coger los 7 pecados capitales y meterlos dentro del propio relato porque es pa' chulo yo. ¿Qué sucedió con esto? Que al final me dejaron para el último porque ellos me tienen también mucha envidia y dejaron el relato para el final. Mi relato es en el Hotel Dante, el ahora es en el Hotel Dante, pero es una historia que viene desde 1930, en el que una pareja de amigos jóvenes empiezan a relacionarse, empiezan a saber lo que es la vida, hasta que a uno de ellos lo llaman a la guerra civil, a la guerra donde todos fueron perdedores, y cuando vuelve se encuentra un panorama muy diferente que le hace tenerle mucha envidia a ese amigo tan íntimo y tan cercano que tenía. Y esa envidia se va volviendo añeja, se va poniendo cada vez peor, y todos los pecados capitales son malos, pero es que la envidia que uno lleva enquistada en el alma es muy complicada. Hasta que llega a los años 80, 90, finales de los 80, en el que son 2 personas muy mayores, pero que la envidia sigue estando ahí, y en el Hotel Dante se desencadena una serie de acontecimientos que dan hasta el final, que evidentemente no os voy a contar. Bueno, muy bien. Pues nada, si me permitís hablo yo del mío también. El mío es el pecado que levantó, creo yo, todas las envidias, y yo el que no quería, pero bueno, en ese sorteo, digamos, legal, pues me tocó, sí, el que estáis pensando todos, la lujuria, me tocó a mí.
Pero bueno, yo soy un poco romanticón, ¿no? Siempre se meten conmigo por eso y intenté darle una vuelta de tuerca, ¿no? Así que no es nada explícito el relato de la lujuria, que nadie espere cosas raras. Pero bueno, como casi siempre pasa, bueno, cosas raras hay, pero no, pero no relacionado con la lujuria. Como yo creo que siempre pasa en la literatura, la historia es interesante, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero creo que es la excusa o el vehículo para contar otro tipo de cosas. En mi caso tenemos a una protagonista, se llama Alicia, que es fotógrafa de moda, y bueno, parece que está un poco perdida en el mundo, está encontrándose a sí mismo, no se valora, no quiere estar sola y eso lo lleva a acudir, bueno, pues ya sabemos un poco cómo es el mundo de la moda, que es más frívolo, a veces aquí en el relato aparece como algo sórdido, oscuro. Y bueno, va deambulando de fiesta en fiesta, intentando encontrar pues su vocación, encontrarse ella misma, incluso encontrar un poco su sexualidad. Eso lo lleva a un elemento que a mí me tenía muchas ganas de meter en algún relato, en algún libro, igual que me pasó en La mano del muerto, que yo tenía segurísimo que mi prota iba a ser un cowboy de estos típicos con las pistolas, el gorro. Pues yo quería meter la figura del doppelganger no sé si sabéis el vocablo alemán del doble, todos tenemos como un doble o normalmente tenebroso o maligno. En la literatura alemana aparece mucho y entonces, bueno, esta chica, esta fotógrafa se encuentra con una mujer que es idéntica a ella. Se la encuentra por la calle, se la encuentra en carteles publicitarios. Hasta aquí puedo leer, pero bueno, eso sí que va a ser el vehículo que la lleve primero a este hotel de montaña, a Hotel Dante, y luego también un poco pues a desarrollar el personaje hasta donde yo quería. Bueno, más cosas. Siempre se ha dicho también de nosotros, o de nuestra generación, o de la gente que escribe, que estamos muy contaminados o muy influenciados por el cine, ¿no? Yo creo que La mano del muerto era un libro de relatos, pero muy cinematográfico, porque pocos de nosotros habíamos leído literatura del oeste. Entonces, bueno, cogimos todos nuestros referentes que habíamos visto en las series, ahora también, y en el cine. No sé si en este también ese toque cinematográfico que siempre se ha dicho está presente. Yo creo que si hubiera aquí alguien de alguna productora, siempre lo decimos, estamos abiertos a negociar los derechos. Bueno, y también es que mucha gente le vendrá a la cabeza Seven, ¿no? Cuando hablamos de los pecados capitales, la maravillosa peli de David Fincher. Bueno, contadme, no sé si vosotros lo veis o cuando empezasteis a escribir el relato lo teníais en mente muy claro como si fuera una película. Sí, yo creo que el libro en su conjunto se presta a una serie antológica, más que una película, a una serie antológica con capítulos que no tienen relación entre sí mismos, pero que en su global pues mantienen una atmósfera o un conjunto de alguna forma uniforme. Yo creo que está predestinado a que HBO lo compre. Hemos descartado a Netflix, hemos descartado a Amazon Prime. Movistar, bueno, puede ser, pero creo que sería una buena serie para HBO y sí, evidentemente estamos contaminados por la televisión, pero por una cuestión generacional y por una cuestión comunicativa y no queda otra que bueno, en los tiempos que nos toca, pues esa contaminación llevarla a cabo en nuestras obras o en nuestro día a día y evidentemente pues está plasmado. La narrativa de hoy día, sobre todo en este tipo de géneros, tiene mucho de la televisión o quizás la televisión ha ido adaptándose de la narrativa y la narrativa luego se ha ido adaptando de la televisión que se ha adaptado previamente de la narrativa y todo es un círculo. Y al final todo es cíclico y bueno, al final todo se nutre de todo. Las artes se nutren entre sí, la música, la literatura, la escultura, todo se nutre de todo. Y bueno, eso yo creo que de los tres que tenemos, quizá sea el más adaptable a la televisión. ¿No? Claro que sí, hombre. Sí. Eso es muy bien explicado, ¿no? Es verdad. Yo creo que cualquiera de los relatos que hemos hecho en los 3 volúmenes son muy, muy adaptables, ¿no?, al medio audiovisual, porque tanto la ciencia ficción como el western, como este que sí que hemos dicho que es, por no decir negro, hemos dicho que es oscuro. Pero vamos, un gris muy oscuro, casi todos los relatos, ¿no? Y tiran al negro, gris marengo. Sí. Sí. Ese va a ser el género, ¿no? Y bueno, es verdad, yo creo que la portada ya dice mucho, ¿eh? Creo que tenemos todo ese
edificio ahí en la cabeza, ¿no? Cuando nos pusimos a escribir nuestro relato, el entorno, ¿no? Y todo al final gira en torno a eso. Y por supuesto que podían hacer una serie. Y podíamos hacer un Hotel Dante 2, seguramente, con más historias que ocurren en este hotel, ¿no? Porque creo que se presta mucho a ofrecer ahí buenas dosis de drama. Vamos, si queréis, a comentar los entresijos de cómo se cocina este tipo de libros, este tipo de relatos, que no es fácil. Por un lado es la oportunidad de conocer a 7 autores distintos con sus 7 estilos, con sus 7 formas de escribir, lo cual pues enriquece siempre los relatos. Pero claro, es complicado gestionarlo, los plazos. Boluda siempre, el último siempre llega tarde. Si ponemos una fecha a tope, hasta el día antes prácticamente no lo ha entregado. La fecha de Boluda, sí. Para otras ocasiones ya lo sabemos que tendremos que decirle como un par de meses antes. Pero bueno, ¿cómo se cocina este libro? ¿Qué características teníamos que cumplir? ¿Qué requisitos? Y sobre todo también, si queréis, ¿cómo habéis enfrentado vosotros al relato? Porque escribir relato, yo nunca había escrito relato y me parece súper complicado. A veces en la novela, pues bueno, te puedes extender, te va un poco por las ramas, pero el relato tiene que ser todo muy preciso, no puede sobrar nada, menos es más, entonces el relato es complicado. Bueno, ya que tengo yo el micro, sigo yo, ¿no? Venga. Bueno, yo creo que una de las claves a la hora de enfrentarnos a la escritura de estos relatos, y al igual que en los otros distopías, era la libertad creativa, ¿no? Porque nosotros, es verdad que siempre intentamos que haya un marco, ¿no? Un marco común en el que poner las historias, pero luego cada autor, cada uno, pues puede hacerlo suyo totalmente y a su manera, como quiera, ¿no? Y algunos, pues, en este libro tiraron más al negro, otros menos, otros más dramáticos, ¿no? Otros más psicológicos. Al final cada uno pone su propia voz y su punto, ¿no? Diferencial. Y yo creo que esa era la clave de inicio, ¿no? Que te dicen, sí, la acción transcurre en este hotel y te ha tocado la avaricia, ¿no? Por ejemplo, a mí. Pero todo lo demás, pues eres libre de organizarlo como tú quieras, ¿no? Y eso, pues es bastante bueno para iniciarte, ¿no? De un punto de partida. Yo he de confesar que personalmente este relato es el que más me ha costado escribir, porque los otros dos los tenía muy claros desde el primer momento. De la primera cerveza ya dije, pues mira, voy a escribirlo sobre esto, ¿no? El de ciencia ficción, el western, también lo tiene bastante claro. Pero pues estuve meses ahí dándole vueltas al asunto, no se me ocurría nada y al final creo que tiré por un camino sencillo, simplemente contar la historia de un hombre que ha vivido muy mal y de pronto pues se vuelve avaricioso, quiere más y eso le lleva a este hotel apartado y fresquito, ¿no? Y bueno, en cuanto a cómo nos hemos organizado, pues al contrario de en el libro, nosotros sí que hemos usado mucho WhatsApp, ¿no? Ahí en los años 80, 90 no estaba, pero nosotros sí que nos hemos comunicado por ahí, ¿no? Pues para afinar cosas, detalles, ¿no? El hotel tiene una planta, 3 o dónde está, ¿no? Exactamente. Cosas así, detalles de atmósfera, para que bueno no fuesen demasiado dispares, ¿no? En ese sentido, pero también como cada uno está en un año, cada uno tiene unos personajes y cada uno tiene su estilo, pues al final lo que vais a encontrar son 7 historias diferentes. Muy diferentes. Eso antes de que seguís comentando, creo que es importante señalarlo, y es que La mano del muerto sí que todos los personajes acudían a un salón de estos del oeste a jugar una partida de póker en el mismo momento. Es cierto que unos pues entraban a la partida, otros salían, otro estaba jugando a las cartas y recordaba su infancia. Aquí no. Aquí son un hotel en el que cada año de vez en cuando pasan cosas raras en las habitaciones, pero no están las 7 habitaciones pasando los 7 pecados en el mismo momento, ¿no? Claro, eso hay que dejarlo claro, sí, porque de hecho nuestros personajes, que yo sepa, no se cruzan en ningún momento, ¿no? Entonces, ni tienen conciencia de que existen entre ellos. Así que son mejor. Entonces son historias totalmente independientes, pero que tienen como nexo de unión el Hotel Dante. Pilar, ¿te costó mucho este relato, más que el oeste? Sí, a mí yo fui de las últimas, ¿no? Fui la tercera por el final. A mí me costó mucho. Ya digo que cuando me tocó el pecado dije, jolín. Y me costó mucho saber qué quería contar y luego cuando ya tenía la historia, lo que no sabía era cómo terminarlo, no sabía cómo acabar esa historia. Y la verdad es que tardé, yo sé, muchos meses. Pero bueno, una vez que ya... O sea, es lo que te digo, creo que ha quedado muy redondo, creo que ha quedado muy redondo el libro en general, creo que
que son historias muy independientes, pero que tienen el eje en común, no solo de los pecados, sino de los personajes, ¿no? De cómo les afectan esos pecados a cada uno. Y La mano del muerto para mí es que fue muy sencillo. Dentro de que era un género que yo no tocaba, que era negro, que era el western, del que yo no tenía ni idea absolutamente de nada, para mí La mano del muerto, escribir La mano del muerto fue un juego. O sea, fue algo muy divertido, que me salió como solo, que me lo pasé muy bien. Con este también, pero este me resultó mucho más difícil. Yo sé que la pregunta esta es difícil, pero ¿a quién queréis más, no? Si a papá o a mamá. ¿Con cuál de los relatos os quedáis de los que habéis escrito? Yo lo tengo claro y como se suele decir en estos actos y en estas presentaciones, del que más orgulloso estoy es precisamente de este último relato, así que os animo a comprar el libro aquí en la caseta de enfrente de Palin. Yo lo tengo bastante claro, la verdad que he quedado súper contento. Igual que vosotros, ha sido el que más me ha costado. Creía que iba a ser el más fácil, pero ha sido el que más me ha costado. Hasta prácticamente un mes antes de la fecha de entrega no tenía ni idea de por dónde iba a tirar. Pero bueno, no sé si en vuestro caso, ¿qué sucedió? Pues yo creo que después del trabajo con este, estoy muy orgullosa del relato, creo que ha quedado una muy buena historia, pero para mí el de La mano del muerto es mi relato. Creo que la protagonista me salió muy bien, creo que me gusta mucho. Yo no sé si porque fue el primero, que eso también cuenta, ¿no? Como el hijo mayor y entonces es el que se queda ahí. Y como decían el otro día, ¿no? Está la mayor y la otra, pues eso. Y entonces, pues para mí como la primera incursión en los relatos y en trabajar con ellos a la hora de escribir fue el de La mano del muerto, para mí es muy especial. Sí, yo también creo que a Cristóbal le quedó muy bien el relato. También es mi favorito del libro también. Ya se lo he dicho. ¿Envidia? La envidia, estoy un poco envidioso. Se nos van contagiando los pecados al final. Sí, yo creo que este es también el mejor libro, creo, nuestro, en conjunto. Es verdad que La mano del muerto tiene ese aire ahí más, no sé cómo decir, original, porque un libro western no te lo encuentras así como así, ¿verdad? Y a mí me encanta, pero creo que las historias están como muy trabajadas, ¿no? Hemos subido la apuesta. También es una cosa obvia, ¿no? Que cada vez queremos superarnos y hacer un libro un poco mejor que el anterior si es posible, y cada uno su relato igual, ¿no? Entonces, estamos, la verdad, muy orgullosos y, bueno, es un libro de premio, ¿no? Ya está premiado, así que muy contentos. A lo mejor que los otros no los presentábamos a los premios. Podría ser. Sí, bueno, yo creo que cada uno en la trilogía, en esta trilogía ya, cada uno tiene su cosilla, tiene su interés. Sí es cierto que este puede que reúna un poco el mejor relato de cada uno de los autores, o el que sea el que más le ha costado, el que menos le ha costado, pero nos sentimos bastante satisfechos cada uno sobre nuestro relato. Yo en mi caso lo escribí en una semana o así, y lo dejé en barbecho y lo recuperé al final para pulirlo, para ver si se despertaba en mí algo nuevo que poder añadir. Pero me resultó muy fácil escribirlo. Fue algo que salió en cuanto tuve el personaje, que en realidad lo protagonizan, es que no puedo decirlo, mujeres. Pero es que no puedo decir exactamente ciertos detalles. Y era una mezcla entre, o si veis El Club de la Lucha, El Resplandor y Dos tontos muy tontos, pues una mezcla entre esas tres cosas podría ser mi relato, y no me costó realmente escribirlo porque tenía muy claro el personaje. Creo que lo que marca de verdad los relatos es el personaje principal, el personaje protagonista. Y si algo te permite el relato, que al principio yo pensaba cuando has preguntado lo de, o comentabas la dificultad para escribir relatos, sí que es cierto que en el relato se juega con mucho vacío, con mucha falta de información, con muy poca descripción, porque al final tienes que ir un poco como al grano. Yo creo que eso al final es algo positivo, porque te permite la trama centrarla muy bien y ir al meollo de la cuestión. Y aparte hay algo que a mí me favorece o me gusta, que es los vacíos. El dejar que en un relato dejas que el lector cree un poco el entorno, cree un poco el porqué de las cosas. No tienes que darlo todo mascado, no tienes que dar las cosas por sentado y porque sí, sino que el lector cree su final, o cree su inicio, o cree su contexto, cree un poco su relato a la imagen y semejanza de lo que el autor quiere dar, pero que también el lector sea parte de ese relato. Bueno, yo creo que vamos a ir casi cerrando. Me quedan aquí un par de preguntas, pero sí que quiero invitar a la gente, al público, que si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, que levante la mano, y estamos aquí en familia. Cualquier curiosidad. No sé si alguien se anima. ¿No? Si no, seguimos.
Me han pasado por aquí una pregunta interesante para ir un poco ya dándole cierre al acto, y es: ¿qué pecado creéis que cometéis vosotros más en vuestra vida diaria? Hoy que estamos hablando tanto de pecado. Estamos en horario infantil. Sí. Pues quizás tengo que estar de acuerdo con Víctor cuando ha dicho que la ira la llevamos todos ahí en la mochila casi. Y a lo mejor, hombre, no a diario, pero sí que de vez en cuando hay un estallido de ira, ¿no? Más o menos controlado, que suele salir, ¿no? Yo, es verdad que el resto de cosas creo que no me prodigo mucho, el resto de pecados, pero me cabreo bastante, sí. Sí, a ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué pecas? ¿De qué peco? En general un poco de todo, pero, o sea, si tuviera que quedarme con lo que soy más pecador, quizás sería la ira, sí, probablemente sería la ira. Muchas veces se tiene contenida, se tiene un poco ahí en letargo, pero cuando sale, sale. Envidia. Un montón. A medida que me también. hago mayor, cada vez tengo menos. Avaricia, si es que no puedo. No. Que para lo que cobro no puedo tener mucha avaricia. Soberbia, quizás todos en una época somos soberbios. ¿Qué más hay? Lujuria, mucha. Mucha. Que no se olviden dos pecados que a veces pasan un poco de puntillas, Gula, que es la la gula. gula y la pereza, que también complicado. Es que ¿quién eligió la gula como pecado? No. Bueno, por aquí tenemos dos preguntas. ¿Te acerco el micro o...? ¿Cuál creéis que es el peor pecado para el escritor? Porque el escritor es un artista de la palabra. Pues yo creo que es la no constancia. No sé si es un pecado capital, que es que no lo es, la pereza, pero creo que la vida del escritor, nosotros no somos escritores, somos Junta Letras aficionados a la escritura, hemos publicado cosas, pero es que escritor es una palabra muy grande, pero bueno, yo creo que el escritor tiene que ser constante. Constante porque es como siempre digo yo, la carrera la soledad del corredor de fondo, ¿no? Es una cosa que escribes solo, que nadie, bueno, sí que te ayudan, pero estás en la habitación delante del ordenador y a veces pues da, sí, cierta pereza ponerte y tienes que estar todos los días, casi todos los días, si no escribiendo, pero documentándote o mirando alrededor y cogiendo cosas de aquí y allí. Yo, sin embargo, creo que es la soberbia. Yo creo que un escritor soberbio no escribe sus mejores historias. Cuando tú ya te crees que estás por encima del mundo, que ya lo has hecho todo, poco nuevo puedes presentar o pocas cosas buenas puedes hacer. Yo creo que un escritor siempre tiene que pensar que lo puede hacer mejor y que puede mejorar, que tiene muchas cosas que aprender. Para mí es la soberbia descontada, porque luego la pereza, yo es que pego de pereza, o sea, a mí escribir me cuesta la vida. Así voy, que publico un libro cada 1000 años. Por aquí otra pregunta. Buenas, yo tengo unas cuantas. Ahí sois cinco escritores, ¿no? Y son 7 pecados. Entonces quería... Es complicado, autores, ¿no? es complicado. Estamos los 4 fundadores del blog más los redactores que fuimos contratando, que ya somos en total 7, somos 7, 8. Somos 8 y en este libro hemos participado 7 autores. Bueno, y el prologuista 8, lo que pasa es que hay gente de fuera, etcétera, que no ha podido venir, entonces estamos en representación nosotros 4. Y luego un poco de la metodología para escribir el libro. Si os habéis puesto un tope de número de páginas o por cada relato, y luego si habéis repasado entre todos los relatos de los demás para ver si había algún punto para ver la coherencia general del libro. Sí. ¿Cuántas palabras pusimos de tope? 5.000 o algo así, sí. Yo creo que están todos entre las 3.000, 5.000 palabras, ¿no? Aproximadamente. Y bueno, claro, nosotros la ventaja, claro, de nuestra, de estar de ser los autores, es que vamos recibiendo los relatos y yo por lo menos con mucha ilusión, ¿no? Porque quizás vamos a ver qué ha escrito ¿no? ¿Qué ha puesto sobre la envidia o sobre la pereza? Y es un momento, la verdad, que especial y que crea ilusión. Y claro, lo hemos leído todos entre todos, como decía, para que hubiese cierta coherencia, ¿no? Sobre todo en detalles, ¿no? Porque al fin y al cabo la libertad creativa de cada uno, y como cada uno está en una época con un personaje, no tienen por qué verse mucho, pero sí que
que el hotel, la atmósfera y ciertos detalles pues estuviesen en consonancia y los disfrutamos mucho ese momento de leerlo, ¿no? De ser nosotros mismos los lectores cero de nuestro propio libro. No sé si hay alguna pregunta más. Yo no quería despedirme sin decir también el magnífico trabajo creativo que hace Víctor Mirete, porque todas las portadas son suyas. Se pega un currazo increíble en la maquetación y las portadas son espectaculares. Sí, no, y el tráiler también me venía a colación, yo no doy puntadas sin hilo. Pero bueno, esta portada la verdad que trajo bastante controversia porque no nos poníamos de acuerdo. Teníamos 2-3 finalistas y nos costó un montón encontrar esta. Y ahora que la vemos aquí, yo por lo menos que había votado la otra, me encanta, ahora me encanta. Al ver el libro creo que se ha quedado chulísimo, así que todo trabajo de Víctor Mirete, que también se curra estos book trailers, ¿no? Que están ahora de moda. Así que si queréis y no hay ninguna pregunta más, pues yo creo que con este cierre del book trailer, pues nada, terminamos. Muchas gracias. No, pon el tráiler mejor. No estoy viendo, esto no es real. O no es tan real como parece. ¿Has visto alguna vez algo igual? No. Bueno, pues nada, yo como al principio abro y cierro el acto. Yo soy el conserje que lleva las llaves, abro y cierro. Vamos a estar firmando el libro a las personas que quieran firmar Hotel Dante o cualquiera que lleven. Si llevan alguno de Pérez Reverte también se lo firmamos aquí. Y quería aprovechar para saludar a Manuel, que fue un compañero de nominación en los premios Círculo Rojo con su libro de relatos Renglones Púrpuras, y que estamos encantadísimos que estés por aquí también. Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir.